Estamos en un capítulo distinto, a diferencia de otras acciones que se han tomado en el pasado en relación a las armas y a estos eventos. Es la primera vez que vemos que las propias víctimas están moviendo la discusión y están generando cambios que en el pasado no habíamos visto. Y esto es algo completamente distinto de lo que la misma administración se esperaba. Recordemos que después de la masacre que mató a más de 80 personas en Las Vegas, hablamos de cientos de heridos. No se hizo nada. El presidente dijo en ese momento que no era el momento para politizar esto y para hablar de ello. Las víctimas, en este caso en particular, se han convertido en los ejes centrales de la discusión, yendo a protestar, presionando a los legisladores y generando un movimiento que parece ser ahora imparable. Y esto va a ser interesante en la historia que tiene los Estados Unidos. Por primera vez vimos a un gobernador republicano en el estado de la Florida, por lo menos presionar o presentar una propuesta en la que hablan acerca de incrementar la edad para obtener las armas, algo que en el pasado nunca se había escuchado. Y esto parece ser un cambio radical del que está viviendo los Estados Unidos con estos movimientos de Me Too, en el que se están haciendo demandas y presentaciones. Parece que por primera vez en décadas podríamos ver una acción directa. Celia, estás recordando un muy buen dato, lo del gobernador, efectivamente, y por momentos los hemos visto casi desbordados, sobre todo en el Congreso. En el Congreso de la Florida los chicos se presentaron y los pusieron en apuros, pero ¿sabés qué veo, Celia? Que no dan un paso atrás ni a la dependencia de la Asociación Nacional del Rifle, ni del dinero que reciben de esa organización o de otras que son afines a las armas. Me parece que todos toman medidas laterales, pero prohibir el acceso, ni siquiera a armas de guerra, ¿no? Armas de guerra, por lo menos, lo veo lejos. Así es, y esto es algo que vimos claramente con la falta de pronunciamientos de acción por parte del líder del Senado, Mitch McConnell, quien es republicano, y por parte del líder del Congreso, Paul Ryan. Ninguno de los dos han hablado del tema, se han mantenido al margen, y hay que recordar que este año hay elecciones y muchos de estos candidatos republicanos necesitan el apoyo financiero de la NRA, y por eso es que los estados están tomando acciones precisas. Dices algo muy claro, las armas de asalto hasta el 2004, por 10 años estuvieron prohibidas en los Estados Unidos por una orden de Congreso. Las armas de asalto bajo la administración de George W. Bush se reinstauró la posibilidad de comprar estas armas de asalto, que ahí es donde está la justificación de muchos de estos peticionarios quienes aseguran no se necesita tener armas de asalto. Manténganse obviamente en la segunda enmienda. Estados como Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Nueva Jersey acaban de mandar un mensaje claro al gobierno federal haciendo un anuncio que cubría estos 4 estados en el noreste de los Estados Unidos donde se van a prohibir la venta de armas de asalto, yendo contra estas medidas que todavía no se logran pasar en el gobierno federal. Celia, dame un segundo, por favor, quiero la redacción hablando. Mencionaste Connecticut. El fondo que tenés es muy parecido al que me tocó ver en Newtown, cuando la masacre de Newtown. Y uno pensó cuando vio eso que algo así no podía volver a suceder, que se iban a tomar medidas. Yo vi a un presidente, Barack Obama, en ese momento conmovido. El fondo que tenés, la imagen que tenés de fondo me hizo acordar de esa cobertura. Dame un segundo, por favor, que quiero ir a la redacción. Mariana, a propósito, ¿qué pasa? ¿Qué novedad hay respecto de la conducta policial sobre estos temas? Bueno, se supo que el policía asignado a esta escuela no tuvo un buen desempeño durante el momento del tiroteo y por eso fue suspendido por el alguacil de Broward, porque se supo que, después de analizar los videos, este policía no había entrado a la escuela, se quedó afuera durante el tiroteo y por eso fue suspendido. Mariana, gracias. Ya vamos a ir a la pausa, Celia. Una sola pregunta y muy cortita. ¿Cómo ves que cayó en la gente, en la calle en términos generales, la idea del presidente de los Estados Unidos de armar a los maestros? Hay mucha división, hay personas que creen que es necesario, pero hay otras que aseguran que hay que hacer una opción mucho más clara, ya que de la misma manera que estamos armando a los profesores, tendríamos que poner en riesgo de que una de estas personas termine siendo el mismo asaltante, y esto es algo que ellos definitivamente no quisieran tener. Muchos maestros aseguran que no fueron a la escuela para ser maestros y convertirse en educadores para terminar siendo agentes de la ley.